Shalom Aleichem, mi nombre es Joseph Ben Abraham del área de Pensilvania, Estados Unidos. Mi ministerio es predicar por las redes sociales, tratando de llevar el mensaje a los confines de la tierra, si así el Eterno y su bendito Espíritu Santo lo permite, el Ruach HaKodesh en hebreo. Sin más preámbulos, vamos a ver si me da tiempo a cubrir varios temas que el Eterno ha puesto en mi mente para ministrarlos. Uno de los temas que voy a presentar es, vamos a hablar primero de Pablo. Vamos a hablar del apóstol Pablo. Si bien saben, me parece que en el capítulo 21 de Hechos, ahí narra que ya los rumores que hoy día existen, ¿no? Los rumores que existen de que Pablo anunciaba de que ya la Torá no estaba anulada, de que ya no estaba sometido a la Torá, bueno, todo este tipo de cosas que todavía hoy se hablan. De hecho, precisamente el apóstol Pedro, me parece que en la segunda carta de Pedro, en un pasaje, él indica de que las cartas de Pablo son difíciles de entender, y los indoctos y todas aquellas personas perversas pues tuercen para su propia concupiscencia, para su propia perdición. O sea que ya desde aquellos tiempos ya el rumor, la malinterpretación de las cartas de Pablo ya habían surgido. Probablemente algunas de las cartas no fueron escritas por el mismo Pablo, fueron escritas por algunos discípulos. Ahora bien, el apóstol Pablo, el cual yo en mi conversión al judaísmo, ¿verdad? O no en mi conversión, sino en mi regreso a las raíces hebreas de mi fe, ¿verdad? En mi regreso a mi antiguo amor, estuve muy confundido, porque entonces también yo pensaba lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que se me ha interpretado, que ha llevado a muchas personas a concluir que Pablo era un apóstata. Pero señores, ahora me toca defenderlo. Ahora me toca defenderlo porque ahora lo comprendo más que nunca. Comprendo más que nunca al apóstol Pablo. Y lo voy a defender utilizando, ¿verdad?, las cosas que he aprendido desde el tiempo que llevo como israelita, ¿no? Aprendiendo las costumbres, ¿verdad?, y las leyes que rigen a un judío. Pablo era una persona, era un siervo de Dios que sino que contaba con el Espíritu Santo, con el favor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo dirigía. Obviamente, una persona, un siervo que está dirigido por el Espíritu Santo no puede mentir. No puede mentir. Les voy a poner un ejemplo para después llevarlos al punto que los quiero llevar. Yeshua, ¿verdad? Yeshua o Yeshua, hijo de Dios, recibió el Espíritu Santo el día que fue bautizado en el río Jordán. También fue dirigido por el Espíritu Santo. De hecho, cuando usted lee, usted sabe que el mismo Espíritu Santo dirigió a Yeshua. Inmediatamente él se bautizó al desierto para ser tentado. O sea que el mismo Espíritu Santo también dirigía a Yeshua. Ahora bien, Yeshua tuvo una convicción tan grande que nunca pudo negar nada, y por eso murió a manos de los sacerdotes de su tiempo, ¿no? Caifás y toda esa pila de hipócritas que habían en el Sanedrín en aquel entonces. Pero como estaba dirigido por el Espíritu Santo, no pudo mentir ni hacer nada para evitar su muerte. Pablo también era una persona que estaba dirigida por el Espíritu Santo, por lo que no podía mentir. No podía mentir. Ahora vamos a derribar una vaca sagrada, mayormente del cristianismo, que dice que Pablo ellos mismos dicen que Pablo ya había dicho que la ley estaba anulada y todas estas cosas. Que pues vamos, en Hechos 21 me parece que es donde se relata la próxima historia que le voy a decir.
A Pablo, ya de esto más o menos, ya cuando él había escrito casi la mayoría de sus cartas, o quizás, bueno, no todas, quizás no había escrito la de Roma, pero ya había escrito la mayoría de sus cartas, por lo menos las más controversiales, como Gálatas y Corintios. Entonces, Pablo le toca subir a Jerusalén y ya todas esas cartas ya se habían, ¿cómo diría?, divulgado, se habían regado, ya todo el mundo tenía quizás su copia, y si no, pues todo el mundo, como fueron cartas que fueron malinterpretadas, causaron escándalo. Y en Jerusalén prácticamente lo estaban esperando pues para matarlo. Los mismos judíos creyentes en Yeshua, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la iglesia de Yeshua, los judíos, los nezarín, los judíos nazarenos, y entre ellos habían incluido fariseos que también habían creído en Yeshua, y eso está todo en Hechos. En el libro de Hechos está todo, no me lo estoy inventando yo. Hubieron fariseos que también creyeron en Yeshua, está en el libro de Hechos. Ahora bien, cuando a Pablo le toca subir a Jerusalén, él se enfrenta a los ancianos de la iglesia y al jefe de la iglesia en Jerusalén, que unánimemente los apóstoles habían elegido para que se mantuviera, como quien dice, en el cargo administrativo, ya que ellos eran siervos de Dios, los apóstoles. Tengo que aclarar que Jacobo no era apóstol. Jacobo era el hermano de Yeshua, el medio hermano, y cuando digo medio hermano porque Yeshua no tuvo padre. Yeshua era obra del Espíritu Santo, así que era medio hermano por parte de María, pero muy querido también por Yeshua, así que no, eso no hay problema. Y él fue elegido unánimemente por los apóstoles, que los apóstoles tenían un ministerio de salir a predicar. Los apóstoles eran siervos de Yeshua, eran esclavos de Yeshua. Entonces se repartieron el ministerio. A Jacobo lo dejaron a cargo de la iglesia, ¿no?, de las labores administrativas, como para resolver, ¿verdad?, tipos de problemas como el que se va a presentar ahora, ¿verdad?, que yo lo voy a narrar, y otros, ¿no? Pues entonces, cuando Pablo sube a Jerusalén a presentarse a los ancianos, ya él sabe que la cosa no está muy buena en Jerusalén, pero aún así, cuando está, ¿verdad?, frente a ellos, lo saludan todo como una hermandad, porque los ancianos y el mismo Jacobo aún creían en él. Entonces ahí Pablo les indica del éxito que había tenido ¿verdad?, el mundo gentil, predicando a los gentiles, todos los conversos que había logrado. Ahí Jacobo, el hermano de Yeshua, le dice: también aquí en Jerusalén ya ves que hay millares, él dice millares, hay millares de conversos también que ¿verdad?, de los que observadores de la ley de Moisés, que también ahora creen en Yeshua. Entonces inmediatamente ahí Jacobo le dice: pero, ahí viene el problema, dice: pero se circula, ¿verdad?, por la nación, circula, ¿verdad?, por la ciudad, de que tú estás aconsejando, ¿no?, a los hijos de Israel que no circunciden a sus hijos. Pero obviamente Jacobo pues sabe que eso es un rumor, que bueno, esos rumores malintencionados para acabar con la secta del camino, y le dice: pero hazte un voto. Aquí tenemos 4 varones que van a hacer un voto nazareo, es un voto de rasparse la cabeza. Ese voto es un voto de la Torá, es el único voto donde tú tienes que rasparte la cabeza, se llama el voto nazareo. Y le dice: rápate la cabeza para que el pueblo vea que tú también eres observante de la ley y que no es como ellos dicen. Esa fue una buena oportunidad. Si fuera verdad lo que los cristianos alegan, esa fue una buena oportunidad que un hombre movido por el Espíritu Santo, si fuera la voluntad del Espíritu Santo de divulgar de que la ley había sido crucificada en la cruz, era una buena oportunidad para decir: Pablo, no, yo no voy a hacer eso, ya la Torá fue abolida en la cruz. Y yo dice: pero no. Perdón. ¿Qué hizo él? Hacer el voto según la ley de Moisés.
Inclusive, después que fue atrapado, porque después de eso él subió al templo a pagar los sacrificios y todo. Una vez tú hacías ese voto, tenías que hacer unos sacrificios. Para que usted vea, también se cae otro derribamos otra vaca sagrada. Que dicen que después de la muerte de Yeshua ya no hacía falta sacrificio. Si hubiese sido así, Pablo no hubiese hecho ese sacrificio. ¿Están viendo? ¿Están viendo cómo cómo manos malévolas quizás movieron? Por eso es que ustedes no pueden crear una doctrina basada en cartas. Basado en cartas que no se sabe. Mira, la carta de Hebreos se la achacan a Pablo y es una carta anónima. Y cuando entonces han creado doctrinas a base de cartas. El libro de Hechos es un libro muy bien hecho y bueno, que valga la redundancia, de mencionar la palabra Hechos también. El libro de Hechos muy bien hecho, valga la redundancia. Ese libro lo escribió Lucas, que era amigo de Pablo, perdón, amigo de ministerio, por lo cual él conocía muy bien a Pablo. Y no hay nadie mejor que describa la vida de Pablo que ese libro hermoso del libro de Lucas. Así que si este hecho en específico del libro del capítulo 21, esto ocurrió ya que él había hecho todos esos viajes a Chipre, aquí y allá. Estamos hablando ya el capítulo 21 es avanzado, ya han pasado, Pablo ha hecho un montón de cosas, ya ha escrito un montón de cartas. Entonces estamos viendo de que Pablo, después que fue atrapado por los judíos, y después que él tuvo que pasar por el proceso legal, ¿verdad? Porque él tuvo que primero presentarse, me parece que fue al rey Agripa, después a Festo, si no me equivoco, ¿verdad? Estoy explicando esto de memoria. Y a todos ellos se defendía como judío, defendía las leyes de Moisés. Y en ningún momento Pablo niega ser judío, niega la ley de Moisés. Al contrario, dice que él es observante de la ley. Así que, gente, ustedes tienen, y cuando digo gente me dirijo a los cristianos gentiles, ustedes tienen su fe puesta en cartas que probablemente fueron escritas por discípulos de Pablo. Tengo que afirmar de que una vez murió el último de los apóstoles, que se presupone que fue Juan, en la isla de Patmos. Como dice aquel viejo refrán, después que cuando los gatos se van, las ratas hacen fiesta, ¿no? Y esto fue lo que pasó. Una vez murió el último de los apóstoles, acá en el mundo fuera de Israel, la palabra quedó en manos de gentiles. No había corrección judía. Y como gentiles que no conocen nada de la ley ¿verdad? O que no tuvieron la oportunidad de conocer bien las leyes mosaicas, la ley mosaica, ¿no? La Torá, entender las costumbres de Israel, cómo ellos iban a enseñar a otros en cuanto a eso. Entonces quedaron gentiles enseñando a gentiles, y por eso fue que se judaizó la iglesia, aparte de perdón, aparte de escritores como Crisóstomos y otros que escribieron homilías feísimas del pueblo judío. Y esto pues fue causando el antijudaísmo que hasta el día de hoy pues prevalece. Pero usted lo puede ver ahí mismo en el libro de Hechos. Pablo aceptó como testimonio público. Miren, si Pablo no hubiese
vuelvo y le digo, Pablo estaba movido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si no estuviese de acuerdo con la ley de Moisés, hubiese puesto a Pablo a decir, no, yo no voy a japarme ninguna cabeza, porque entonces eso hubiese sido una humillación. Pero no, Pablo lo hizo con amor, porque Pablo creía en la ley en la Torá, en la ley de Moisés, y dio testimonio público de que él era observante de la ley. Así que aquí hay monjes encerrados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se dice de que Pablo enseñó de que, como he dicho en otros audios, sí, Pablo enseñó de que no circuncidaran pero eran los gentiles? Porque eso se había resuelto ya en Jerusalén con los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén. De hecho, ahí mismo en el versículo, en capítulo 21, después de esta narración que le estoy diciendo, Jacobo vuelve y se lo recuerda, de que ellos habían decidido de que los gentiles se abstuvieran de comer sangre de aquellas carnes, ¿verdad?, que vinieran de animales estrangulados, de la fornicación y de lo contaminado a ídolos, que se abstuvieran de eso. Oh, perdonen, me está traicionando mi pecho, me está traicionando. Vamos a ver si puedo terminar este mensaje que quiero decir. Cuando el concilio de Jerusalén resuelve esto que les acabo de decir ¿verdad?, de los gentiles, rápido ahí en el versículo dice, porque en cada ciudad hay una sinagoga donde se lee a Moisés, por lo que se esperaba que los gentiles siguieran estudiando en esas sinagogas, donde les permitieran entrar. Si no, pues tenían que quedarse afuera de oídos. Pero había muchos rabinos que eran flexibles, eran proselitistas. Algunos no, algunos eran herméticos y no querían bregar con... Pero habían otros que sí. Entonces, se esperaba que los gentiles, por sí solos, que naciera por sí solos, ellos circuncidarse y entrar a todos los pactos. ¿Por qué? Porque no se puede forzar a nadie a pertenecer al pueblo de Israel. Los cristianos fueron los que adoptaron esa postura más adelante, ¿verdad?, con el catolicismo, de estar forzando a las personas a convertirse al catolicismo, so pena de muerte. Los mataban en la hoguera y los torturaban terriblemente, ¿verdad?, con la Inquisición romana y después la Inquisición española, que fue, yo creo que peor. Está también en nuestros tiempos, lo del holocausto. Hitler era cristiano y él fue movido, inspirado por libros de Martín Lutero, que era un antisemitista tremendo. Entonces estamos hablando, regresando a Jerusalén, a esos tiempos, a Hechos 21, estamos hablando de que sí, Pablo le dijo que no se circuncidaran en ese contexto. En ese contexto, estudien la Torá, estudien las Sagradas Escrituras, aprendan de la historia del pueblo de Israel, aprendan, convénzanse de que ustedes son las ovejas perdidas, de que ustedes son árbol del olivo silvestre, pero que serán injertados en el olivo original. Pero estamos hablando del mismo producto, olivo, y el olivo es Israel. Entonces, lo que se esperaba era que ellos aprendieran y luego iban a hacer entonces automáticamente el deseo de ser circuncidados. Pero en algún punto de la historia, pues todo se dañó. Y fue ahí mismo, no fue más adelante, fue ahí mismo porque, como les dije, cuando Pablo subió ya a Jerusalén, ya circulaban esos rumores de que Pablo estaba enseñando a que no circuncidaran a sus hijos y todas estas cosas. O sea que ya desde ese entonces circulaba eso. Y si Pablo aceptó, movido por el Espíritu Santo, que no es mentiroso, si Pablo aceptó hacer ese voto y hacer el sacrificio en el templo, pues Pablo públicamente estaba negando esos acontecimientos. Punto y se acabó. Véalo por donde usted lo vea. Estamos hablando de un hombre que está movido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo movió a que aceptara hacer el voto. ¿Por qué? Porque
Pablo murió siendo judío. Si usted lee el libro de Hechos completo, usted va a ver que Pablo después más adelante conoció, su ministerio después se relacionó con judíos, ¿no? Pablo, Priscila y Aquila, que era un matrimonio que habían sido desterrados, ¿verdad? Desterrados, sí, de Roma. Ellos vivían en Roma y habían sido dispersados, ¿verdad? Porque el emperador, me parece que era Claudio, que era el que estaba en ese momento, mandó a expulsó a todos los judíos de Roma. Y Pablo estuvo mucho tiempo con ellos. Y si usted le da carta el tratado de Hechos al final, Pablo terminó en Roma con una casa rentada, predicando libremente, sin ningún problema. Y de ahí no se habla más nada. No se habla de la muerte, ni se habla de nada. Por lo que son especulaciones, eso que dicen que él murió martirizado con Nerón y todo eso no se sabe. O aparentemente el escritor murió primero, Lucas, y nunca pudo terminar. Aparentemente Lucas, cuando terminó de escribir eso, todavía Pablo estaba vivo. Así que, entonces, ¿de dónde sacan que Pablo fue decapitado y todas estas cosas? Igual Pedro, que fue decapitado en Roma, cuando eso no se cuenta. Pedro desapareció de escena ya desde Hechos, creo que desde el capítulo, me parece que 15. Me parece que desde el capítulo 15 Pedro desaparece de escena y no se sabe más nada de Pedro, ni de María, la madre de Yeshua, ni nada. Entonces, es muy probable que hayan documentos apócrifos que puedan hablar de estas muertes. Pero entonces, si la iglesia no los canonizó, por algo es. Quizás escondían una gran verdad y prefirieron esconder esa gran verdad que no le convenía a la iglesia, aunque les costara tapar esa pequeñita verdad de dónde fue que murió Pablo. Es muy probable que eso sea lo que haya sucedido, de que haya algún documento apócrifo que indique y que hable de la muerte de Pablo por algún otro escritor, pero que se haya decidido declararlo apócrifo por esconder una gran verdad que no le convenía a la iglesia, y prefirieron esconder esa gran verdad aunque se viera sacrificada la historia de dónde murió Pablo. Por lo que, si no figura en las Sagradas Escrituras, entonces no se puede especular de dónde fue la muerte de Pablo. Yo, en realidad, no he leído ningún documento apócrifo que hable de Pablo ni de Pedro. Pero entonces, si vamos a juzgar, si en teología vamos a hablar de la muerte de Pablo o Pedro y existe algún documento, ese documento tiene que ser canonizado, y todo lo que diga ese documento tiene que pasar por escrutinio, y si una sola letra del documento, si es declarada cierta, tiene que ser declarada cierta toda la letra que pertenezca a ese documento. O es falso el escritor, o es verídico, o es una persona fiable el escritor de ese documento, o no fiable. Entonces, creo que la iglesia, pues, si hay algún documento que hable de esto, pues prefirió o desaparecer el documento, o si lo hay, pues estaba por ahí apócrifo. Pero el asunto es que no está en la Biblia, y en sí, basándonos en ¿verdad?, en la Biblia, no se sabe qué pasó con Pablo. Aparentemente el libro de Hechos lo pone como un final feliz, tú sabes, como que terminó ahí en Roma. Él era ciudadano romano, probablemente ahí le perdonaron, ¿verdad?, porque él tuvo que ir a Roma a presentarse al emperador. Probablemente lo perdonaron y terminó ahí predicando libremente, sin problema ninguno. No se sabe lo que pasó con Pablo. Lo que sí se sabe es que nunca apostató a su fe judía. Nunca apostató. No hay evidencia en el libro de Hechos de que él haya apostatado. Sin embargo, en las cartas
da esa impresión como que sí él ha apostatado. Pero, como les digo, primero hay que verificar si esas cartas fueron escritas por él, porque se sabe que en esos tiempos los discípulos, en tiempos antiguos, no estoy hablando solo de Israel, el discipulado de algún maestro tenían la tendencia de hacer escritos y autenticándolos con el nombre de su maestro. Más o menos como pasa en la política de los partidos, ¿no? Que siempre hay grupos de campañas políticas que representan a un candidato en particular, y ellos hacen un anuncio político pagado en la televisión, pero que en realidad, pues, aunque el candidato a veces ni se entera de lo que de lo que escribieron, ni cuál fue el libreto que escribieron para hacer el anuncio, ni se entera, pero simplemente estas personas tienen la misma fe, ¿verdad? Y la misma convicción del candidato a la candidatura que sea, ¿no? Sea presidencia, gobernación, senado, alcaldía, lo que sea. Y estos grupos, pues, al tener la misma convicción, pues, tienen la libertad de hacer anuncios con el nombre de su, ¿verdad? De su candidato, del candidato a que ellos apoyan. Lo mismo pasaba en esos tiempos. Estos discípulos, pues, querían seguir divulgando la fe y escribieron cartas como que venían de Pablo, pero eran discípulos gentiles y no tenían los mismos conocimientos de Pablo. Entonces, pues, hicieron cartas de acuerdo a sus convicciones gentiles. Pero estos son especulaciones, vuelvo y les digo, todavía cuando tú tratas de reenfocar las cartas de Pablo desde el medio judío, las entiende. Por ejemplo, las veces que él se refiere a ¿verdad? Que él dice de la circuncisión, y hay que verlo en el contexto de que el plan de Dios es llamar a Efraín, como les he mencionado anteriormente, el hijo pródigo es llamar a Efraín, y él sabe que Efraín no está circunciso, que el hijo pródigo está en las naciones, él lo quiere para atrás. Entonces, el padre quiere para atrás a su oveja perdida. Él la va a limpiar de sus inmundicias y todas estas cosas, como dice Ezequiel 37. Y después ya va a ser otro nuevo comenzar, ¿no? Ahí entonces vamos a entrar a un nuevo pacto que el Señor tiene prometido para el pueblo de Israel. Por lo que ya Pablo, conociendo esto, por eso no se apresura a presionar a los gentiles a que se circunciden como si eso fuera necesario para aprender la Torá y para ser salvos, ¿no? Ya ellos habían sido salvos con la sangre de Yeshua, y por eso fueron al rescate de ellos. Lo de la circuncisión podía venir después, pero obviamente iba a ser necesaria porque somos hijos de Abraham y hay un pacto que Dios tiene con Abraham, y los descendientes de Abraham pues tienen que entrar en ese pacto. Pero de momento no era el problema que Pablo también estaba teniendo, que él estaba predicando a estas iglesias, y también estaban viniendo judíos que había una secta también que promovía mucho la circuncisión. Por eso es que le decía a los de la circuncisión, esto era una secta, y estaban bajando a las mismas iglesias que Pablo estaba predicando, y estaban prácticamente poniendo como condición de aprender de aprender de la Torá y todas estas cosas. Estaban poniendo como condición la circuncisión, y entonces eso era lo que molestaba a Pablo, de que él estuviera armando iglesias, enseñando primero los principios, ¿no? De amor y todas estas cosas, y que vinieran los de la circuncisión a decirle no, usted tiene que circuncidarse primero, y después vienen los demás, después estudian, y después no. Entonces eso fue lo que Pablo criticaba, y todo eso fue lo que armó este rollo, y ese tirijala de poder por la iglesia, pues fue lo que terminó en Jerusalén, y por eso fue que a Pablo lo estaban esperando si lo veían en Jerusalén lo iban a linchar, lo iban a matar, y fue lo que pasó cuando lo encontraron en el templo terminando el voto. Ahora bien, ya quiero concluir este tema de Pablo,
quisiera también tocar otro tema en base a Yeshua. Si usted lee en Lucas 4, versículos del 14 al 16, dice: Yeshua volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, movido por el Espíritu Santo, y su fama se extendió por toda la región. Él iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, Nazaret, y según su costumbre, y subrayen eso, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día sábado, el día Shabbat, y se levantó para hacer la lectura. Ok, miren esto. La palabra aquí clave, como le dije, que subrayaran, es y según su costumbre. O sea que él, como todo judío, pues acostumbraba en Shabbat ir a la sinagoga. Ahora bien, se dice que aproximadamente fueron 3 años de ministerio de Yeshua. Cada año tiene 52 semanas, por ende tienen 52 días de reposo, y si lo multiplicamos por 3 años, son 156, si no me equivoco, Shabbats en la vida ministerial humana de Yeshua. Los evangelios solo mencionan unos pocos Shabbats, pero si aquí dice, estamos hablando de 156 Shabbats que Yeshua estuvo haciendo ministerio. Y mira lo que dice Lucas: según era su costumbre. Eso lo dice en el versículo 16, Lucas 4. 156 Shabbat de los que no sabemos nada, pero muchas cosas pasaron. Y eso lo podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 21, que dice así. Dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Yeshua, que si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. O sea que, como dice el apóstol Juan, en este capítulo 21 que acabo de leer, estos versículos, hay muchas cosas que hizo Yeshua que no se escribieron. ¿Por qué? Porque haría falta mucha tinta, mucho tiempo, y ellos tenían un ministerio de salir a predicar o sea que hay muchas cosas que no se escribieron, tanto Marcos, Mateo, los evangelios que tenemos hasta el momento. En los evangelios apócrifos hay mucha información que merece ser leída también de Yeshua, que fue declarada apócrifa, en el canon por los más llamados padres de la iglesia. Pero en realidad hay mucha información verídica de Yeshua también ahí en esos evangelios. Pero en realidad, imagínense, 156 Shabbat aproximadamente que Yeshua estuvo actuando, y cosas que pasaron en la vida de Yeshua que que las desconocemos, porque solo los evangelios mencionan unas cuantas veces que él fue a la sinagoga, porque es prácticamente un resumen de 3 años. 3 años no van a caber en un solo libro. Por lo que también se sabe que Yeshua pues sí celebraba los Shabbat, porque Lucas también lo está afirmando, y los otros evangelistas también, que cuentan, en todo momento en el Nuevo Testamento usted no va a leer que si Yeshua fue a la iglesia fulana, no. ¿Por qué? Porque eso no existía. Lo que existía era sinagoga, y Yeshua era judío. Por lo que en las sinagogas los servicios para un judío son los sábados. Ahora voy a tocar otro pequeño tema para irle aclarando un par de cosas. En el mundo judío, el pan se puede tomar, por ejemplo, si usted lee un libro judío, o hasta la Biblia misma, cuando usted lee la palabra pan, se puede tomar literalmente como pan, pero también la palabra pan se utiliza en el contexto judío como para definir comida.
Por ejemplo, cuando usted lee esa famosa oración que Yeshua enseñó a orar, cuando estaba enseñando cómo era que se debía orar en el Sermón del Monte, me parece que fue esa preciosa oración a la cual le llaman el Padre Nuestro, usted ve que ahí dice: danos hoy el pan de cada día. Entonces, ahí estamos hablando de la comida, ¿no? Inclusive usted va a ver en toda la Biblia que muchas veces pues sí se habla literalmente del pan, pero también cuando se habla de pan en otras ocasiones estamos hablando de la comida. Ok, en el mundo judío, por eso es que hay que conocer el mundo judío para uno entender las Sagradas Escrituras, porque es un libro judío y los gentiles lo tuercen porque no conocen la cultura judía. Y de cierta manera los entiendo, porque yo era gentil también y me pasaba igual. Por eso me da pena y oro por ellos y trato de llevarles el mensaje, pero de hecho este mensaje es para ustedes, ¿verdad? Para ustedes, los cristianos gentiles. Ojalá que lo cojan con mucho amor. Y si no, pues ya el Eterno le llegará a ustedes su tiempo, como me llegó a mí. En el mundo judío, después de un servicio de sinagoga, de un Shabbat, en muchas ocasiones en la sinagoga se hace un compartir, ¿verdad? Se comparte el pan, la comida. Todos los hermanos pues en comunión pues comen, ¿verdad? Se hace como una pequeña merienda, ¿no? A veces dentro de la misma sinagoga se crean grupos, ¿verdad? Amistades, igual que pasa hoy. A veces en una misma sinagoga pueden haber grupitos que creen una cosa, otros creen otra. Por ejemplo, en los tiempos de Yeshua, en una sinagoga podían haber seduceos y fariseos. Los seduceos no creen en la resurrección, los fariseos sí. Entonces, igual pasa actualmente. No con el tema de la resurrección, sino en otros temas. Hay discrepancias dentro de una misma sinagoga. Entonces se dividen como en grupitos. Y al acabar el servicio, muchas veces se van a la casa ¿verdad? De algunos de los miembros de la sinagoga, y ahí hacen también una cena, ¿verdad? Eso se llama compartir el pan o partir el pan, tú sabes. Entonces hay un versículo, déjame ver si lo consigo. Vamos a ver si lo tengo. Si me dan un minuto, voy a ver si lo tengo para ustedes, para que lo veamos. Bueno, aquí lo tengo. Eso está en Hechos 20, versículos del 7 al 12. Dice así. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Bueno, y por ahí sigue la historia de un muchachito que se cayó y llamado Eutico, y Pablo lo resucitó y todas estas cosas. Pero lo que quiero que vean es el versículo 7. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Ok. Muchos cristianos han tomado este versículo para justificar la adoración en domingo y la justificación de anular el sábado. Amados hermanos, como bien les enseñé al principio de este audio, Pablo era un judío y murió judío y defendió su judaísmo, haciendo votos y todo este tipo de cosas movidos por el Espíritu Santo. Como bien dije, actualmente todavía en el judaísmo, si uno sale de la sinagoga, mira, el Shabbat, esto es otra cosa que tienen que entender los gentiles. El día de descanso, los judíos lo observan de acuerdo al calendario hebreo y no al romano. El calendario hebreo, un día comienza al atardecer, cuando se avista las primeras 3 estrellas.
Una vez avistadas las primeras 3 estrellas, ya comenzó el día siguiente. Por ejemplo, un Shabbat comienza viernes en la tarde. Ya cuando ve las 3 estrellas, ya se recibe el Shabbat. Ya entonces ya estamos en sábado. Entonces sábado en la tarde, cuando ya se vuelven a ver las 3 estrellas, ya entonces es domingo. Pero en el calendario romano, para el calendario romano todavía viene siendo sábado. Pero para el calendario hebreo, ya el domingo puede comenzar a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde. Cuando tú puedas avistar esas 3 estrellas, ya empezó el domingo. ¿Qué pasa? Que obviamente, como igual que hacemos ahora, que salimos de la sinagoga y nos podemos ir en casa de un hermano y pasar la tarde allí y hablar y discutir y hasta hacer una enseñanza, podemos hasta hablar de que si no nos gustó lo que el rabino dijo ese día, todas estas cosas normales que pasan. Lo mismo pasa en el cristianismo, pues todas estas cosas también pasan, somos seres humanos, pasan también en el judaísmo. Y después del servicio de la sinagoga, que a veces se puede extender hasta por la tarde, como bien dije, se forman a veces grupitos y se van a una casa, ¿verdad? El que brinde su casa. Yo mismo lo he hecho, hemos salido a la sinagoga y he brindado mi casa. Mira, véngase para mi casa, allí hacemos un café y nos podemos leer la escritura y nos podemos charlar un rato ya, pues. Y así ha pasado. Pues esto es lo que pasó aquí. Esto es lo que pasó aquí en este versículo. En Hechos 7, versículo 7. Entonces ya de esto hicieron ya una doctrina y ya estos gentiles, qué facilito se les hizo anular el sábado de Dios. Amados hermanos, si ustedes supieran lo que se pierden de guardar el Shabbat, qué lindo es el Shabbat, qué lindo es poner la mesa, encender las velitas, lo contento que se ponen los niños, ese olor a pan, si es horneado en la casa, como ¿verdad? En mi casa, pues mi esposa, ella misma hornea el pan, es rico ese olor a pan, los niños ya esperan ¿verdad? Partir el pan, cuando se bendice el vino, los niños disfrutan de eso, qué lindo es, y eso ustedes le llaman carga, un día que el Señor ha separado para él desde el día de la creación, y a eso ustedes le llaman carga. ¿Por qué les cuesta? Pero es que yo trabajo sábados. Esa es una de las contestaciones más comunes. Es que yo trabajo los sábados. Pero si el Señor ha prometido que te va a sostener, ahí está el problema. No hay fe. No hay fe. Pero entonces ya tú a lo mejor eres evangélico y te pasas jactándote de que ya tú eres salvo, de que Yeshua derramó la sangre por ti, tú eres salvo y ya no tienes que hacer nada. Pero ¿cómo? ¿Dónde tú dices eso? Si fuera así, entonces Yeshua no vendría a juzgar a vivos y a muertos. Y ya entonces pues le hubiesen puesto candado al infierno y nadie va para el infierno, porque entonces ya todo el mundo está salvo. Por favor, no se engañen. Ustedes mismos se engañan. No se engañen. Porque cada persona que aceptó a Yeshua como su Salvador, inmediatamente aceptó a Yeshua como su Salvador, y esa preciosa sangre le lavó de sus pecados, al día siguiente ya estaba pecando. Al día siguiente ya estaba pecando. Todos somos pecadores. Así que en todo momento nosotros tenemos que estar haciendo techubá, arrepintiéndonos, orándole al Padre porque nos perdone, ¿verdad?, por los pecados que hemos cometido. Así que no sea necio, no dé esas contestaciones para salir del paso cuando usted está debatiendo. Usted sabe que usted cada rato tiene que estar hincado, pidiendo perdón por los pecados que ha cometido. ¿Por qué? Porque usted reconoce que después que usted aceptó al Señor como su Salvador, ha seguido pecando. Así que, amados hermanos, aléjese ya del pecado y vamos a empezar a observar el Shabbat. ¿Qué les cuesta? Que voy a dejar de ganar un poquito de dinero porque yo trabajo los sábados, lo necesito para mi familia. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Ese es el primer mandamiento, el mandamiento más importante.
no lo estás demostrando con él. Cuando tú das esa contestación, que a mí me la han dado mucho, ¿no? Es una contestación muy común. Cuando tú das esa respuesta de que no, tengo que trabajar, porque si no, mira, yo tengo tantos hijos, tú estás declarando que el Todopoderoso no es capaz de sostenerte, de que tú necesitas obrar por tus propias manos para traerle pan a tu casa, y que no amas a Dios sobre todas las cosas porque dependes de tu empleador para poder subsistir. Grave, grave, hermano, grave, grave. Bueno, amado hermano, yo voy a dejar este mensaje hasta aquí. También lo quiero llevar a la letra, lo quiero escribirlo ahorita cuando llegue a mi casa, pues voy a sentarme a organizar este mensaje y a escribirlo más bonito. Si algo se me quedó, pues lo escribiré y lo pondré en mi página de regresando a las raíces hebreas .blogspot.com, y ahí pues si usted quiere bueno, recordar lo que he explicado aquí, pues ahí lo va a tener escrito, ¿verdad? Lo va a tener por escrito, por texto. Bueno, Baruch Hashem Yahweh Sebaot, que el Señor lo bendiga, ¿no? Adonai lo bendiga a usted y a su familia, y espero que este mensaje sea aceptado con humildad y con amor y no con desprecio. Alabado es el nombre del Señor, amén.